Durante algún tiempo hemos seguido recibiendo la misma pregunta de manera constante y ese es por qué algunas personas reciben una cantidad menor a lo que es la pensión mínima garantizada cuando se supone que esto debe de ser por ley. Es por ello que en este video te voy a explicar a detalle primero cómo se calcula la pensión mínima garantizada. Segundo, vamos a ver a detalle qué es la pensión mínima garantizada y bajo qué artículo de la ley se otorga esta misma y sobre todo vamos a desmentir por ahí los rumores que existen de que ya hay un incremento a la pensión mínima garantizada para 2024. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y en las redes sociales me conocen como Lobo Financiero. En esta ocasión te doy la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hablar un poco más a detalle sobre lo que es el tema de la pensión mínima garantizada, que es un tema en el cual existe mucha controversia durante este tiempo y creo que va a seguir causando controversia porque aún no nos queda claro el cómo se determina esta pensión mínima garantizada. Esto va detallado directamente porque, como lo mencioné al inicio del video, hemos recibido bastantes comentarios, bastantes mensajes privados, en la cual nos comentan que ciertas personas reciben su pensión menor a 7,000 pesos, que es la pensión mínima garantizada para 2023. La ley es muy clara y nos indica que la pensión mínima garantizada se le va a otorgar a aquel trabajador que cumpla los requisitos mínimos de 500 semanas cotizadas, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización y sobre todo cumpla la edad que en este caso son 60 años. Pero es importante tener en consideración que muchos trabajadores, por desgracia, cuando realizan el cálculo de las últimas 250 semanas cotizadas, su salario ni siquiera alcanza un salario mínimo vigente. Por lo cual, cuando sucede este caso, se redondea directamente y te toca una pensión mínima garantizada, pero es importante conocer que esta pensión mínima garantizada va a corresponder al año en el que tú solicitas tu pensión. Como bien lo sabemos, esta pensión no se va a incrementar año con año conforme se incremente el salario mínimo. Únicamente se va a incrementar en el mes de febrero de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, que es lo que nos garantiza su poder adquisitivo. Pero ¿de dónde viene este dato o qué fundamento hay para que se pueda respetar? Vamos a verlo directamente en la ley. La ley del IMSS de 1973 es importante tener en consideración. Ley del IMSS de 1973, porque si lo buscas en la 97 vas a encontrar un concepto completamente distinto. Nos dice, artículo 168, la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% en el salario mínimo general que rija para el Distrito Federal. El monto determinado conforme al párrafo anterior servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de la muerte tanto del pensionado como del asegurado, al igual que para fijar la cuantía del aguinaldo anual. Aquí, como puedes observar, tal cual nos dice la ley en el artículo 168, que toda aquella persona que cubra los requisitos va a recibir una pensión, pero no va a poder ser menor a lo que corresponde un salario mínimo vigente. Es decir, si nos vamos a regresar años atrás, tendríamos que validar cómo se encontraban los salarios, en ese caso, que regían directamente en lo que hoy es la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para poder tener una idea más clara de estos ejemplos, vamos a pasar a nuestra calculadora de pensión Ley 73, con la cual podemos observar directamente cómo ha ido cambiando esta pensión mínima garantizada. Que de igual manera, si a ti te interesa adquirirla, nos puedes contactar en el número telefónico que aparece en pantalla, te lo reitero, 55 34 72 63 27. Puedes contactarnos directamente y adquirir esta calculadora que, dicho sea de paso, se va a poder modificar una vez que ya tengamos también el costo del salario mínimo para 2024. Adicional, debes de conocer que también esta calculadora la vas a poder modificar la UMA de manera manual para que también puedas seguir realizando proyecciones a futuro y sobre todo, esta también ya incluye lo que son los incrementos anuales a modalidad 40, pero ojo, únicamente incluye los incrementos del porcentaje de acuerdo a las modificaciones a la ley del 2020. Cada año se tendrá que hacer la modificación de manera manual con respecto a la UMA. Así es que no le demos más vuelta y pasemos a ver cómo funciona nuestra calculadora para conocer cómo ha ido evolucionando la pensión mínima garantizada para el régimen de 1973. Bien, ya estando dentro de nuestra calculadora podemos observar la siguiente tabla en la cual podemos de inicio ver cómo está compuesta la pensión mínima garantizada para lo que es 2023. Estamos hablando que en este año el salario mínimo vigente es de 200 pesos, 207 pesos con 44 centavos. Debemos de sacar un promedio de los días que transcurren por mes, es decir, 30.4, porque recordemos que tenemos meses de 28 días, meses de 30 o 31 días. Una vez que tenemos este dato, ya tenemos en consideración que la pensión mínima garantizada debería de ser de
306 pesos con 18 centavos. Pero recordemos que en el 2004 el expresidente Vicente Fox dio un decreto en el cual indicaba que a todas las pensiones se les debía de agregar el 11% directamente. Con esto podemos observar que la pensión mínima garantizada para este año es de 6,999.86, algo así como 7,000 pesos. Pero, como ya lo mencionamos, es importante tener en consideración que esta pensión va a ser de acuerdo al año en el que solicitas tu pensión o bien al año en el que dejaste de cotizar. Hay muchas personas que también nos preguntan qué tan conveniente es esperarse de pedir la pensión en diciembre o en enero, por ejemplo. Es importante tener en consideración que si tú te esperas para enero, pero dejaste de cotizar en diciembre, la pensión mínima garantizada que te corresponderá será cuando tú dejaste de cotizar, es decir, la del año anterior. Por eso hay que tener cuidado con este dato. Aquí podemos ver, por ejemplo, para 2022, el salario mínimo que estaba en ese entonces vigente era de 172 pesos con 87 centavos. Cuando hacemos el cálculo, observamos que nos da un total de 5,833 pesos con 33 centavos la pensión mínima garantizada para 2022, ya incluyendo el decreto Fox del 11%. Y así nos podemos regresar directamente a 2021, en el cual veíamos un salario promedio mínimo de 141 pesos con 70 centavos y un total de 4,781 pesos con 52 centavos. Nos regresamos más atrás en el 2020, por ejemplo, estamos hablando que el salario mínimo vigente era de 123 pesos con 22 centavos. Cuando lo transformamos al salario mensual, estamos hablando que la pensión mínima garantizada era de 4,157 pesos con 94 centavos. O finalmente, para este ejemplo, 2019, teníamos un salario mínimo vigente de 102 pesos con 68 centavos. Es decir, 3,464 pesos con 83 centavos. Por ello podemos observar que no es lo mismo una pensión mínima garantizada de año con año. Debes de tener en consideración que estas pensiones se emiten, como ya lo mencionamos, en el momento en el que solicitas la pensión o bien en el momento en el que dejaste de cotizar. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, si tú cotizas en diciembre pero te esperas hasta enero para poder solicitar la pensión mínima garantizada, si es que te corresponde este dato, va a ser calculada de acuerdo al mes en el que dejaste de cotizar. Como fue diciembre, te va a corresponder la del año anterior. Por eso hay que tener cuidado con este dato. Bien, como pudiste observar, el calcular una pensión mínima garantizada para el régimen de 1973 quizás no es tan complicado, pero aquí lo importante es que trates de no conformarte con esta pensión, ya que como lo hemos mencionado directamente en otros videos, conforme avance nuestra edad, conforme avance el tiempo, nuestro cuerpo no sigue siendo el mismo y mayor atención vamos a requerir y mayores gastos vamos a incurrir dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. Por ello es importante que te prepares a detalle, que busques realmente cómo maximizar esos recursos y puedas tener el retiro que tanto has soñado y por el que tanto trabajaste. Nuevamente la invitación es a que antes de que solicites tu pensión, cualquier incorporación o algún movimiento ante el instituto, solicites una asesoría personalizada con alguien que te guíe de manera correcta, que verifiques a detalle las distintas opciones con las cuales cuentas y sobre todo puedas sacar el máximo provecho a las semanas cotizadas que tienes, porque recordemos que en Ley 73 puedes aspirar a pensiones bastante altas que te puedan ayudar a mantener tu estilo de vida llegado el momento. Te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta el final de este video. Nuevamente te reitero que si tú requieres una asesoría personalizada por nuestra parte, nos puedes contactar en el número telefónico que aparece en pantalla 55 34 72 63 27. Importante mencionarte, no dejes datos de contacto en los comentarios, ya que muchas personas malintencionadas pueden hacer mal uso de esta información, por lo cual mejor te invitamos a que nos contactes ya sea vía WhatsApp o vía llamada al número que aparece en pantalla y con todo gusto te podemos asesorar. Te agradezco nuevamente que hayas llegado con nosotros hasta el final de este video. Te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Nos vemos en nuestro próximo.